Bien, ahora vamos a hablarles un poquito sobre los productos de la provincia de Camaná, ¿no? Cómo los preparaban, sus ingredientes, para que al final realicen su trabajo, ¿no? Hacer un recetario, una receta de una comida, ¿no? Y ustedes me lo van a presentar. Para esto vamos a conocer un poquito de Camaná, ¿no? Y cómo vivió esa época de oro, ese siglo de oro que fue llamado por Camaná en la agricultura sobre todo, ¿no? Cuando realmente el 80% de sus pobladores se dedicaba solo a la agricultura. Por aquellos años, ¿no? Era considerado por eso hasta hoy la tierra fecunda, ¿no? Cabe recordar que Camaná en 1539, con la llegada de los españoles, trajeron pues esclavos y nativos, ¿no? Que vivían acá esos nativos y los dedicaron a labrar la tierra, a negar, digamos, la tierra. ¿Qué quiere decir anegar? Jalar la tierra a las lagunas para hacer las tierras de cultivo, ¿no? Por eso habían lagunales, Camaná era lleno de lagunas, ¿no? Existían lagunas en El Cardo, en San José, en San Pancho, ¿no? Las lagunas, pequeñas lagunillas. En la Cancha Vieja, ¿no? Donde hoy conocen ustedes la feria. Las lagunas existían por la comisaría, imagínense, por la comisaría, por la boya, la legua, ¿no? Y las entradas de los ríos también no se quedaban atrás y entraban en pequeños brazos, por ejemplo, por la Plaza de Armas, ¿no? Donde hoy es el Hotel San Diego, inclusive, ¿no? Eran invadidos por esas entradas, ¿no? Eh, con esa negada, con esa entrada, digamos, la gente comenzó a cortar los árboles, las matas, la vegetación para convertirlas en tierras de cultivo, ¿no? Entonces se fue putrefactando todas esas matas, esas hierbas naturales, y se fueron pudriendo con las lagunas secas, se fueron secando y pronto esa tierra se convirtió, esa planta se convirtió en abono mismo de la tierra, ¿no? Por eso fecunda las tierras camanejas. Pronto aparecieron los algodonales, el trabajo de la gente morena, luego se sembraron algunas variedades de frutos, ¿no? Comestibles, eso era el trueque nomás, ¿no? Tú me dabas un poco de camote y yo te devolvía con un poco, digamos, de yuca o no, o de yuca o ají, ¿no? Pronto aparece el arroz, ¿no? Por el ambayek y el milagro eran las dos variedades de los años 50 y 60, ¿no? Donde reinó Camaná a nivel mundial, ¿no? El poroto, el año, perdón, del arroz de los 50, 60, 70 y aún los 80 años dorados, hasta los 80, todavía los años 80, ¿no? Y llegó el frijol, ¿no? Llamado, a Camaná también llamado el poroto, muy conocido como el poroto y no como frijol, sino como frejol o poroto, vuelvo a repetir. Variedad como el bayo, el poroto canario, ¿no? Ese poroto amarillo. O el panamito, había un panamito que todavía venden, ¿no? Un porotito pequeño y exquisito en su preparación con arroz, ¿no? Y cebolla picada y de agregada le echaban un ahogado o un pescado, ¿no? Del mismo modo el poroto también, ¿no? En ensalada de poroto y pescado, ¿no? Con su pescado, ¿no? O su poroto con lonjas, ¿no? Una preparación del poroto arroz y el cuero, en este caso del chancho, ¿no? O las tripitas del chancho también. También aparece la yuca camaneja que hasta hoy existe, muy rica y mantequillosa, ¿no? Se realizaba en puré o en yuca rebozada, ¿no? O una guatea o guatía que hacían antes de yuca, eran envueltas en periódicos y enterradas en tierra caliente, así en piedras calientes, ¿no? Y envueltas en periódicos y al rato las sacaban y sacaban el periódico y estaban rajaditas, rajanchitas, como dicen, ¿no? Las yucas, ¿no? Y se comía con queso, ¿no? O así, nomás con sal, ¿no? Después también se sembraba las alfalfa porque abundaba el ganado y la aparición de cuyes en abundancia también, por eso la alfalfa. Aparece el maíz o el choclo, ¿no? Estaban los choclos y los asaban, ¿no? Apareció el mote, pronto las humitas o humintas, más conocidas ahora como humitas. Del choclo, era el choclo verde, ¿no? Que era molido por un molino, ¿no? O también machacadas en batán. Así hacían los populares, o sea, las señoras, ¿no? En batán nomás. Y lógicamente era este maíz chancado rellenado por otros ingredientes, apareciendo la huminta dulce o la humita salada también, ¿no? Que hasta hoy se vende, ¿no? No podía quedarse atrás el camote, ese camote yeme huevo. Era un camote amarillo, único en Camaná, muy rico, ¿no?
y se cree que lo trajo por el destino el Tucapel, el barco chileno que encalló en Chule, ¿no? Justamente en ese barco donde varó, dice, en cajones, ¿no? De ese camote y fue sembrado acá en Camaná, por eso era único, porque ya no se ve ese camote, ¿no? Aparece también, recuerden, el camote, ¿no? El morado, ¿no? Después también se sembraba el plátano bastante, la fruta, ¿no? No solamente era apreciada en Camaná, sino a nivel nacional. Las mejores naranjas también en Camaná, ¿no? Se cuenta que hoy solamente las naranjas camanejas se encuentran en Pichanaki, ¿no? Es un pueblo muy alejado en donde se dice que ha sido llevada por unas familias la naranja camaneja. Y las guayabas en ese entonces, ¿no? Era muy de moda este platillo de postre, ¿no? Después de las comidas se picaba las guayabas y se echaba miel, se rociaba miel, ¿no? Y se comía. Los olivares, ¿no? Por Chihuahua, por La Pampa, y hasta hace poco desaparecieron, ¿no? Aquí en Huacapuy, porque en Huacapuy tenía por la parte de atrás del colegio una gran extensión de olivares, ¿no? Y sin olvidar las cañas de azúcar como alimento, ¿no? De fruta y también como preparación del aguardiente o cañazo, que bien acompañaba aún a culminar cada comida, ¿no? Su copa de cañazo, como dice. Contar con un río que nos ofrece también los camarones y un mar prodigioso de lenguados, corvina, furel y de mariscos, variedades, ¿no? Por doquier, ¿no? De variedades comidas que han sido creadas con comidas afrodisíacas, ¿no? Como el ceviche de camarón y de pescado. Sin olvidar el rico ceviche machas, aún desaparecido. Ustedes no han comido de repente, pero el ceviche más apreciado, ¿no? Y después, jóvenes, velar con los años los vegetales, ¿no? Todos estos vegetales que fueron llevados a la comida y combinados, ¿no? Con los animales, estos vegetales, para que aparezcan comidas propias del lugar o en el mismo Perú, ¿no? O de la zona o de la región, ¿no? Justo estos vegetales fueron fusionados con los animales. En este caso, por ejemplo, el cuche, llamado también marrano, chancho, porcino o cochino. Así era denominado el cuche. Este animal exquisito en su carne entra a la comida fusionado con el choclo, el tostado y el mote, o el mote, ¿no? Los cuyes eran llevados también a la mesa, ¿no? Con su papa, cebolla y otros ingredientes, ¿no? Y también con tostado, ¿no? O también era preparado en un rico pepián de cuy, ¿no? Aparecieron pronto las chocas en los arrozales y también aparecieron los ricos platos populares como la choca frita que hasta hoy se vende, ¿no? O el tallarín de choca, muy apreciado animalito, ¿no? La fusión de los patos, ¿no? Es de los patos de la laguna con el arroz, apareciendo el arroz de pato, ¿no? El aguadito como entrada, el aguadito de pato, ¿no? O el caldo de gallina, que apareció también, lógicamente, el caldo, ¿no? El caldo muy apreciado, como el caldo de pava, muy apreciado después de la fiesta en las amanecidas, ¿no? Gracias pues a la variedad de estas razas que llegaron al Perú, de la raza morena y los nativos que ya vivían, y la raza mismo española, de las comidas se fueron matizando las razas primero, apareciendo los criollos y matizando también las comidas, fusionando los productos que se sembraban acá y entonces los fusionaban y iban formando una comida propia del lugar, ¿no? Y aparecieron nuevos potajes que hoy hacen gala no solamente Camaná, ¿no? Sino también en el Perú, platos que aún perduran en nuestro paladar, ¿no? Este escrito es solo un extracto, o este comentario es un extracto, ¿no? De todo lo que he podido vivir y también he podido recibir muchas, digamos, conversatorios con personas pobladores del mismo Camaná, en la cual me permite hacer un extracto, me vuelvo a repetir, de todo lo vivido y lo sembrado y lo cosechado aquí en nuestra provincia de Camaná. Muchas gracias.